Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La idea de hoy es empezar justamente por ese lado, ¿no? Para ver qué pasa con nuestros corazones frente a determinados sucesos que vamos naturalizando, bueno, como la llegada de las estaciones. ¿Cuánto duró la globalización ideal? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la globalización y muchas personas trabajaron por eso en términos de un mayor bienestar para la comunidad global, esa sensación de poder movernos libremente, como una gran aldea, no solo para los turistas que tienen posibilidades de viajar a ver y conocer, sino una aldea que intercambie y proporcione conocimientos, trabajos renovados, no cualquier trabajo, hablábamos de trabajos de calidad, mayor justicia, que haga circular la creatividad, esos proyectos inéditos que necesitamos tanto para ocuparnos del asunto del siglo, esta crisis socioambiental que pega tanto en el norte como en el sur. El destrato a la madre tierra y a todas sus criaturas, incluida la especie humana, el destrato y el desdén entre nosotros y por todo. Esa es la crisis del siglo, eso necesitamos atender. Habrán leído o escuchado por ahí que en Lampedusa, la pequeña isla italiana que resurge en las noticias por ser la orilla donde llegan inmigrantes a través del Mediterráneo para sobrevivir, quedó triplicada en población por la llegada de 12.000 almas. Y esto originó un revuelo y entonces la presidenta de Italia y las autoridades tuvieron reuniones de urgencia de un tema que es posible prever ya. El suceso cuya muestra, insisto, encontramos ahora en Lampedusa es incontenible y sería superficial adjudicar exclusivamente a la mala administración o a la exclusión generada en los países de origen de miles de inmigrantes que no tienen espacio para vivir, o mejor dicho, son rechazados de determinados espacios para que puedan habitarlos porque no son de ahí. No son de un país o una región determinada, no son originarios. Entonces, decimos, vienen a quitarnos el trabajo, a ocupar los puestos en los centros de salud, a llevarse de arriba la educación. No me digan que no les suena eso. ¿No lo escucharon en la verdulería esta semana? Bueno, será la anterior. Estos son los argumentos que los liderazgos masculinos instaurados en esta tosca organización que nos damos, propagaron entre nosotros y en muchas ocasiones replicamos sin más. Esa liviandad en el abordaje de la temática esconde el sufrimiento de millones de personas en el mundo entero, de iguales, si entendemos que todos somos iguales bajo la piel, no importa el color ni de dónde venís. Todos y todas tenemos corazón. Además, ¿cómo entender este rechazo colectivo al que viene de afuera? No solo a quienes llegan con desesperación en las barcazas, está pasando con los turistas en las grandes capitales, porque muchos vecinos, o porque para muchos vecinos, esa presencia resulta invasiva. Entonces, hay una contraposición no amistosa, hay una contraposición de rechazo guerrera, ¿no? ¿Cómo entender eso con lo que solemos propagar de la vida en democracia, los derechos humanos, la necesidad de la paz, la libertad, la no discriminación? Estamos naturalizando un modo careta de vivir y actuar, una fachada ante lo que realmente hacemos. Es curioso porque en esto nos puede servir pensar lo que nos pasó en la pandemia, porque es fácil advertir
que contamos técnicamente con herramientas y conocimientos suficientes para construir sociedades inclusivas, compasivas y más resilientes para la transformación inevitable que viene. Pero la transición hacia ese mundo nuevo, en tanto dolorosa, en tanto compleja, en tanto las fuerzas que intervienen de un modo muy decidido para que nada cambie, se demora dramáticamente. No terminamos de despabilar frente a la evolución de la que somos parte. Me hace pensar todo esto en el uso del tiempo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo sin atender lo esencial? El tiempo lineal que nos hace correr sin ir a ningún lugar, ¿o necesitamos atender el tiempo cíclico que nos propone la naturaleza? Como en cualquier proceso orgánico, debiéramos poder pensar en términos similares: descomposición, repliegue, inclusive de crecimiento, concebir un compostaje de las ideas para que se entibien un poco y puedan cobrar fuerza, para que recuperen el sentido comunitario sin el cual la vida humana se torna insostenible. Retirarse, asignarle un tiempo al descenso para poder florecer, para poder experimentar eso que nos muestra la primavera cuando vemos las yemas que nos llenan de regocijos en cualquier ciudad donde vivamos. Enseguida vamos a abundar con esto, pero quiero hacerles escuchar a Clara Pella, una pianista y compositora catalana que canta una canción que se llama Mujer Frontera, una canción que tiene que ver con esto, con las desigualdades y posiblemente con quienes más las sufren. No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos, quiere ser ave pero no encuentra nido. Y no quiere vivir, y no quiere morir. Es mujer frontera, es horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte, es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte, es punto y aparte pero sigue, es la cuerda floja que se tensa en el declive. De la gente tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si se moja los dedos, pero quisiera ahogarse en un desierto. Quiere ser polvo mucho antes que ser nada, y ser despojo mucho antes que olvidada.
su horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin. Un mundo donde quepamos todos y todas. No, Menara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Buen día a todas y a todos también. Gracias por la invitación. Menara Guisardi es cientista social, es posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional en la Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil. Es máster en Estudios Latinoamericanos, doctora en Antropología Social, los dos por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y actualmente es investigadora adjunta del CONICET, Argentina, investigadora externa de la Universidad de Tarapacá, en Chile. Y sus principales temas de investigación son justamente el feminismo, género, migraciones, fronteras, desigualdad social. Y es autora y coautora de numerosos libros y publicaciones con estas temáticas. Nosotros pensamos que nos puede ayudar a pensar esta mañana en esta globalización desalmada, ¿no? Sí, Sergio. Mira, cuando nosotros pensamos en globalización, no estamos hablando más centralmente de un momento político, geopolítico del mundo que duró desde la caída del muro de Berlín en 1989 hasta los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, ¿no? ¿Qué significó este momento del mundo, no? El final de la Guerra Fría y el final de una polarización geopolítica entre el mundo capitalista y el mundo socialista soviético, ¿no? Durante la Guerra Fría, la migración tuvo un papel importante en esta pelea ideológica entre esos dos bloques, ¿no? El mundo supuestamente libre y capitalista abogaba por una idea de libre circulación de personas, hablaba de la libertad migratoria como una de las características del mundo capitalista, ¿no? Bueno, fíjense que la migración está considerada un derecho humano, es el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que dice que todas las personas tienen el derecho de dejar su país de origen si así lo desean, ¿no? Bueno, entonces, el mundo soviético, por otra parte, tenía una concepción de las migraciones distinta. Pensaba que el Estado tenía que decidir quiénes podían o no migrar y hacia dónde deberían migrar, ¿no? De acuerdo con las necesidades de mano de obra de los países centrales de satélites de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, con la caída del muro de Berlín empezó una especie de euforia internacional, esa idea de un mundo sin muros, sin fronteras, sin cortina de hierro, ¿no? En el cual la migración sería libre. Y eso fue parte del discurso de la globalización, tal como lo conocimos, que duró hasta 2001, ¿no? Este discurso, lógicamente, era un discurso que tenía mucho que ver con los intereses de las potencias económicas del norte global, especialmente de Estados Unidos, y de una lógica neoliberal con la cual se pensaba esta circulación de personas, de mercancías. Y ahí viene un detalle muy importante. Los países del norte global considerados desarrollados, y estoy hablando centralmente de Europa occidental, y estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, son países que envejecieron tremendamente en las últimas décadas del siglo XX, que tienen deficiencia del mercado laboral porque no tienen población joven que pueden atender a ciertos nichos laborales, especialmente aquellos que no son cualificados. Entonces, entre 1990 y 2001, estos países incentivaron una idea de que era bueno migrar, de que la migración era bienvenida y que la diversidad cultural que la migración traía era positiva para los países. Pero por detrás de esto está también una necesidad acuciante de mano de obra,
especialmente para los nichos laborales no cualificados, ¿no? Bueno, pero esta idea que incentivó, por ejemplo, la idea del multiculturalismo, ¿no? Yo siempre pienso en esta idea de las campañas de Benetton, ¿no? De esta marca, que ponían personas de diferentes colores, ¿no? Incentivando la idea de que la diversidad nos fortalecía. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en las políticas migratorias la idea de la multiculturalidad. Y después a la idea de la interculturalidad también, ¿no? Es decir, convivir entre los distintos, ¿no? Acercarse la diferencia. Ahora, nunca en los países del norte global este discurso vino acompañado de un discurso realmente fuerte de igualdad de derechos, de inserción igualitaria en las sociedades de destino de estos migrantes y de estas migrantes sobre todo, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de un discurso que incentivaba la circulación de personas, pero al mismo tiempo no daba a estas personas los derechos que ellas necesitaban o merecían como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces siempre un discurso muy ambiguo, muy dual, muy interesado, ¿no? En suplir las necesidades de los países del norte global. 2001 marca una transformación en esto, ¿no? Y marca también el inicio del final de la globalización. ¿Por qué digo eso? No, no, pero 2001 todavía estábamos ahí como arriba de la cresta, ¿no? De la globalización, pero sí, la caída de la globalización fue un proceso de pelea política, de geopolítica, que se fue arrastrando de 2001 hasta 2015. Y ahí, una vez más, hay que pensar en los intereses de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos. Ustedes saben que la industria armamenticia, la industria de la guerra, es el principal componente del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? El principal factor que alavanca la economía de Estados Unidos. Con el final de la Guerra Fría, la industria armamenticia de Estados Unidos empieza a tener problemas para justificar frente a la opinión pública el por qué esta industria debería ser financiada por el Estado. Ya no tenemos una pelea entre bloques, la inminente amenaza de exterminio, ¿no? ¿Por qué seguir invirtiendo cada vez más y más dinero público en armas, ¿no? Bueno, y eso es un problema económico para Estados Unidos, ¿no? Entonces uno sabe que Estados Unidos está todo el tiempo intentando crear conflictos geopolíticos para poder vender armas, pero genera también una pelea política internamente en estos grupos que hacen lobbying con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y financian Bush, que se elige en 2001, cuando ocurren los atentados, es presidente de Estados Unidos. Cuando ocurren estos atentados, la industria armamenticia encuentra en esto una oportunidad de justificar frente a la opinión pública la venta de armas, ¿no? Y empiezan una campaña mediática de crear un terror, un pánico, ¿no? Estados Unidos está siendo invadido por el otro terrorista que viene de Oriente, es la barbarie, ¿no? Hay que defender el Estado nacional, la nación de esta barbarie. Y por esto hay que comprar cada vez más armamentos y proteger las fronteras nacionales con estos armamentos. Y esta industria de las armas hace un lobbying para que toda la tecnología de guerra empiece a ser usada en el control fronterizo. Es un cambio brutal. Nosotros que lo vivimos, ¿no? Históricamente, nos damos cuenta de que a partir de 2001 empiezan los escáneres en los aeropuertos. Todo eso es tecnología militar de guerra, ¿no? Y es una manera de dirigir toda esta producción armamenticia hacia el control fronterizo, ¿no? Y Estados Unidos empieza a hacer esto como parte de su política, empieza a imponer a Europa esta nueva tendencia. Y muy prontamente, entre 2001 y 2015, eso se impone en todo el mundo y todos los países del mundo. Estamos obligados a usar esas tecnologías de guerra, digamos, para, entre comillas, proteger las fronteras. Y el concepto, Menara, si me permitís, el concepto, Menara Guisardi, que es especialista en la temática de inmigración, nos está diciendo que esa globalización que muchas personas idealizaron tenía un trasfondo que se traduce en el temor de la invasión del otro, defenderse de la barbarie. Entonces había que hacer armas para la guerra y defenderse. Eso conceptualmente, ¿cómo se traslada después a otros países? Porque ese discurso se replica aún en los países en que habitamos, de rechazo a lo diferente ya. Sí, mira, esta idea en realidad no es una idea que se creó en este periodo, ¿no? Es una idea muy antigua
en las sociedades humanas, en los grupos humanos, ¿no? El temor al otro, a lo diferente, ¿no? Si ustedes se fijan, la palabra xenofobia es una palabra griega que tiene miles de años, ¿no? Que significa el rechazo al extranjero, ¿no? El odio, el rechazo al extranjero. Y es una palabra de la antigüedad clásica, ¿no? Esto tiene que ver con una forma de pensar la identidad de las comunidades, ¿no? Cuando construimos una idea de comunidad que está basada en la homogeneidad, en pensar, nosotros que pertenecemos a esta comunidad somos iguales, tenemos la misma lengua, la misma cultura, la misma identidad, comimos de la misma manera, tenemos los mismos valores, los mismos modos de vida, y lo que está afuera de nuestra comunidad es distinto a esto y una amenaza a esto. Esta idea de identidad es ficcional. Si uno para pensar, ninguna comunidad es homogénea, ni una comunidad nacional, ni una comunidad de una ciudad. Es decir, pensemos en la Argentina de hoy. ¿Quién en sano juicio podría decir que la identidad nacional argentina es una sola? Claro. Es un absurdo pensar eso. Es decir, la forma como se vive la identidad nacional en Misiones es muy diferente de la manera como se vive en Buenos Aires, que es muy diferente de la manera como se vive en Salta, en Tucumán, en Mendoza, en la Patagonia. Entonces, adentro de un Estado nacional hay múltiples maneras de vivir la identidad, hay múltiples maneras de hablar, y uno dice, no hay un solo idioma nacional, hay muchas variaciones internas para el mismo idioma que es considerado el idioma nacional, pero hay muchas formas de comer, muchos valores distintos. Y si uno mira adentro de una sola ciudad, ya se da cuenta de que es distinto. No es la misma identidad nacional la que se vive en Recoleta, en La Boca, dentro de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando uno mira de cerca, las comunidades son heterogéneas internamente, pero nos creemos el mito de que somos homogéneos. Y eso es un peligro, porque cuando creemos esto, pensamos que lo que está fuera de nuestra comunidad imaginada homogénea es una amenaza a esta homogeneidad. ¿Quién sustenta, quién motoriza ese modo de pensarnos, de pensar la vida? ¿Quién fogonea? ¿Hay un sujeto que se puede determinar? Sí, hay varios sujetos, de hecho, ¿no? Y esa idea de construcción de un nosotros versus los otros es una idea que ha sido usada en diferentes momentos históricos. Es la idea, por ejemplo, que fue usada para crear los estados nacionales en las independencias de América Latina, ¿no? La idea de nosotros, los que pertenecemos a este territorio, en contra de los otros, los europeos colonizadores, ¿no? Es una idea política muy antigua en el Imperio Romano. Nosotros los romanos, los otros los bárbaros, afuera de la frontera del imperio. Entonces, es antiquísima como idea política. ¿Y por qué se usa hoy día tanto, no? Es una idea política con mucha capacidad de movilizar políticamente los sentimientos de la gente, porque las personas piensan en preservar lo que ellos entienden como propio. Y esa idea cataliza el miedo de la gente y utiliza este miedo con resultados políticos inmediatos, ¿no? ¿Podés ponerlo en ejemplo? ¿Qué es lo que piensa la gente, como decís vos? A ver, ¿cuál es la ecuación esa en términos de...? En un momento de crisis como el que estamos viviendo, no solamente en Argentina, pero en todo el mundo, ¿no? Con la inflación sobre el precio de los alimentos, que es un fenómeno global y que aquí en la Argentina se vive muy fuertemente, ¿no? Crisis económica, crisis de acceso a alimentos, crisis de empobrecimiento, crisis de aumento de la violencia, que también es resultado de todas las demás crisis, ¿no? Entonces, estamos viviendo este proceso, la gente siente que su vida está amenazada, que es difícil. Se siente frustrada. Familia. Claro. Se siente frustrada, pero también se siente que los mínimos que la gente necesita para vivir a cada día, necesito comer, necesito poder pagar mi cuenta de electricidad, tener un techo. Todo esto está amenazado acá en Argentina y en muchos países del mundo en este momento. Estamos en una crisis muy parecida a la crisis de los años 20 del siglo pasado, de la entreguerras, ¿no? Entonces, la gente está sintiéndose que está amenazada y que está al borde del precipicio, ¿no? Entonces, aparecen fuerzas políticas que empiezan a decir, mira, te voy a explicar muy fácil cuál es o quiénes son los culpables de esto que tú estás viviendo. Porque la verdad son tantos factores económicos, políticos, sociológicos que explican esta crisis que
para nosotras, los ciudadanos de a pie, es difícil entender esos factores multidimensionales, ¿no? Entonces, la gente quiere entender y no puede, porque son múltiples factores. Entonces, aparecen unos personajes políticos que dicen, te voy a explicar con 2 palabras, la culpa es del otro, de la otra. No. Es así. La culpa es del extranjero, porque el extranjero llega acá y roba los puestos de trabajo. Te está quitando a ti la posibilidad de tener el empleo digno que te permitiría comer mejor, tener un mejor techo, entonces la culpa es del otro. Y esa idea es un catalizador político, ¿no? Es el famoso chivo expiatorio, ¿no? Entonces reduce una complejidad que es de difícil asimilación y comprensión a algo que la gente entiende fácil y logra materializar. Entonces, el odio es un elemento político de rápida respuesta. Cuando la gente siente odio de algo, rápidamente responde. Y eso es muy peligroso, pero también muy útil políticamente. Ahora también lo que se empieza a ver, especialmente en las capitales europeas, es un rechazo también a los turistas. ¿Podrías explicarnos ese fenómeno? Y en todo caso, ¿de cuántas personas perjudicadas estaríamos hablando? Si hablamos de estas personas en situaciones límites que están llegando a las fronteras, y también si sumamos a los turistas que empiezan a ser destratados o al menos tratados con un cierto desdén en, qué sé yo, en ciudades como Barcelona, cuyos vecinos ya no se bancan esa invasión de turistas que reciben. Sí, es muy interesante esto, ¿no? Porque estamos viviendo en todo el mundo, especialmente desde la crisis del norte global de 2008, una ola de incentivo al odio migratorio, ¿no? Y esto ha sido incentivado por los medios de comunicación de derecha, ha sido también, en algunos momentos, incluso por los sectores progresistas políticos, han sido usadas esas ideas. Y actualmente por el surgimiento de una extrema derecha que se ha globalizado desde 2015 en adelante, ¿no? Y que también se apoya fuertemente en estas ideas. Y eso va creando un sentido común de rechazo a todo lo que se identifica como extranjeros, ¿no? Y extranjeras. Y eso digamos, de cierta manera, en los últimos años se ha ido trasladando al turismo. También es verdad que el ejemplo que tú das, que es el ejemplo de Barcelona, es un ejemplo de una ciudad que depende fuertemente del turismo para vivir. Entonces, sacas el turismo de Barcelona y probablemente va a haber una depresión económica. Es que todo es insostenible, Menara. Todo esto que estás relatando vos, el modo en que se está produciendo, resulta claramente insostenible. Es insostenible y también es ilógico, es irracional, ¿no? Porque les voy a dar números para que ustedes entiendan por qué todo esto es ficcional. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes creen que existe de población migrante internacional en el mundo hoy día? Si uno mira la prensa, pareciera que es un aluvión de gente, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje ustedes creen que hay de población migrante en el mundo actualmente? Qué pregunta. ¿Porcentaje de la población mundial? Sí. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Qué porcentaje de la población mundial hoy día es migrante internacional? Y bueno, considerando, qué sé yo, el ejemplo local y demás, yo pensaría que es un porcentaje alto. Tírame un número para... 25%. Yo hubiera dicho un 10%. Muy bajito me quedé. Mira, les voy a sorprender muchísimo porque actualmente, según los datos más actuales de la Organización Internacional de las Migraciones de Naciones Unidas, que contabiliza esto, nosotros tenemos en el mundo un 3,6% de población migrante internacional. 3,6%. Fíjense, ¿no? Es decir, los países del mundo que más reciben migrantes en términos proporcionales están en Europa, ¿no? Europa como continente recibe cerca del 30,9% de la población migrante internacional del mundo. Después viene Asia, que recibe... Bueno, pero desde ahí atento, Menara, porque desde ahí es donde viene, desde Europa, donde viene el mayor cuestionamiento. Entonces el porcentaje ahí cobra otra relevancia, porque es del 30%. Claro, es el 30% en el continente europeo, pero los países europeos en general no tienen más de 15% de población migrante. Por ejemplo, España tiene un 14,6% de población migrante, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que es el principal destino en términos absolutos, ¿no? Del número de migrantes,
tiene una población de 50 millones de migrantes ahora, y eso corresponde a 15% de su población total. Ahora, yo les voy a decir una cosa muy interesante que nos ayuda a relativizar este odio migratorio. Durante el siglo XIX, que Europa vivió la revolución industrial, la formación de los estados europeos, con mucha persecución política, mucha persecución religiosa, ¿no? Y con una hambruna generalizada, debido precisamente a las revoluciones industriales, Europa fue el continente que más expulsó población del mundo. Cuando vemos la historia del mundo desde la colonización de las Américas, desde la colonización en el siglo XVI hasta ahora, y nos preguntamos, ¿cuál fue la migración más masiva desde el siglo XV-XVI hasta ahora? Fue la emigración desde Europa hacia las Américas. 64 millones de europeos migraron hacia las Américas. Hasta hoy, nadie en el mundo expulsó más gente que los europeos en la revolución industrial. Algunos países del mundo recibieron una gran parte de esta migración europea. En números absolutos fue Estados Unidos, pero Argentina fue el segundo en números absolutos, pero Argentina era un país con menos población. Entonces, Argentina fue el país del mundo con un mayor porcentaje de migrantes internacionales durante mucho tiempo, y llegó a tener el 30% de migrantes internacionales, y eso era 90% de migración europea, y en inicios del siglo XX, 1920, 1930. Entonces, los europeos, cuando necesitaron deshacerse de su excedente poblacional, expulsaron muchísima gente, fueron la región del mundo que más expulsó, y hoy día tienen un porcentaje de migrantes que viven en sus territorios y no lo aceptan. Si Europa no hubiera expulsado a esta gente, no hubieran podido sanear su estado de bienestar social, no hubieran podido desarrollarse, no hubieran podido, porque tenían excedente poblacional para el régimen político-económico que estaban implementando con la revolución industrial. Entonces, todo esto hay que mirarlo con la frialdad de la conciencia histórica. Los discursos desde el norte global producen ideas de odio migratorio en los momentos en que no es proclive al beneficio económico, político de ellos. Y es eso lo que está sucediendo en este momento. Estás escuchando a Menara Guisardi, que es sus temas de investigación tienen que ver justamente con migraciones, fronteras y desigualdad social. Menara, te habla Marina, ¿cómo estás? Marina. Muy impactante lo que decís y las cifras, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta la migración a las personas cuando tienen que decidir, ¿no? Esto, aún eligiendo otro destino. Mira, es multidimensional, ¿no? Es decir, yo, además de estudiar las migraciones, también soy una migrante profesional. Viví en ciertos países, entonces también tengo una experiencia soy brasileña de origen, yo me nacionalicé argentina por si acaso, pero tengo una experiencia muy, muy subjetiva de esto, ¿no? Entonces lo estudio y también he vivido en mi propia piel. Pero cambia profundamente la organización de la vida, la expectativa del futuro. Es decir, cuando migras, en primer lugar, ¿no? Llegas a un estado en el cual tú tienes que construir tu pertenencia a este estado. Y no es instantáneo, tienes que hacer tus documentos para que este nuevo estado sepa que exista y para progresivamente tener derechos. Ningún migrante llega a ninguna parte con todos los derechos asegurados. Es la consecución de los documentos que permite que progresivamente vayan aumentando los derechos que tú tienes. Así funcionan las normativas migratorias de todo el mundo. Entonces, la inversión de tiempo para poder acceder a los derechos por parte de los y de las migrantes es enorme. Es enorme la inversión para hacer los documentos, la cantidad de años que trabajas sin acceder a todos los derechos para llegar a tener los derechos es enorme. Entonces, hay un nivel de sacrificio importante, un nivel de reorganización de las familias, ¿no? En América del Sur, la mayor parte de las personas que migran son mujeres. Y migran porque en sus países de origen están sobrecargadas. Son las principales proveedoras económicas de sus familias y son también las principales responsables por los cuidados de sus familias. Entonces migran para mandar remesas. Entran normalmente en sectores de trabajo de baja cualificación, por ejemplo, ¿no? Trabajos domésticos, cuidados, normalmente en economías informales que no tienen un contrato de trabajo, entonces sufren más explotación laboral de lo normal, Claro. Sufren prejuicios,
todo esto hace con que la experiencia de estas mujeres, por ejemplo, que es un ejemplo muy concreto que vengo estudiando en los últimos años, sea una experiencia de grande desgaste laboral, emocional y además de culpabilización, porque han dejado sus hijos en origen, por ejemplo, y siguen siendo las responsables emocionales de sus hijos y económicas a distancia, ¿no? Entonces es una transformación gigantesca. Y sin contar con un aspecto muy importante, que es que el aumento del uso de las armas de fuego y de guerra para, entre comillas, ¿no?, proteger las fronteras internacionales, lo que nosotros sabemos en los estudios migratorios es que no ha frenado la migración, no logra, las armas no sirven para frenar la migración. Lo que hace es más difícil migrar y la gente empieza a buscar caminos alternativos para atravesar territorios y esquivar esas armas. Y ahí entra grupos mafiosos, criminales, ¿no?, que empiezan a ofrecer sus servicios, claro. Un servicio. Entonces, lo que nosotros hemos observado desde 2001 en adelante es que este uso de las armas en las fronteras no frena la migración, pero aumenta la industria criminal del tráfico y de la trata de personas y aumenta el número de personas que mueren en los trayectos migratorios. Y ahí quisiera darles datos de esto también. Tenemos un minuto final, Menara. Sí, podés resumirlos ahí. Sí, muy rapidito. Mira, desde 2014 la Organización Internacional de las Migraciones empezó a medir el número de personas que mueren en estos trayectos que son vigilados por armas. La principal región es el Mediterráneo, donde más se usa presupuesto público en armas para frenar la migración. El presupuesto que usa Europa de vigilancia con armas de guerra del Mediterráneo por año podría eliminar el hambre en África, para que ustedes tengan una noción. Desde 2014 hasta ahora se ha registrado la muerte de 27.845 personas en el Mediterráneo. Este año es el año récord, ¿no? Hasta ahora ha muerto más o menos unas 3.560 personas en el Mediterráneo, ¿no? Es el año de más muertes hasta este momento, ¿no? Ahora va a venir un nuevo ciclo, ¿no? Porque ahora migra mucha gente. Entonces estamos hablando de una tragedia humana, ¿no? De un exterminio de personas directamente. Querida Menara, muchísimas gracias por este recorrido histórico, por los datos, por la actualidad, por tu pasión, los estudios permanentes y esta posibilidad de transferir parte de tu conocimiento que nos parece central, replicar esta información para poder hacer frente a tanta desinformación, tanta mirada tan superficial sobre un tema tan hondo. Un gran abrazo y que tengas un buen día. Muchas gracias, un buen día a todos y a todas también, un gusto estar acá. Para nosotros también, escuchar a Menara Guisardi, bueno, como han visto, gran especialista en migraciones, a mí me impactó fuertemente cómo está ligado el tema a la guerra, a las armas, a los presupuestos públicos, que a veces acá nos quejamos tanto de los presupuestos públicos, porque se dilapidan con los investigadores, se dilapida la plata pública con la universidad. Es cierto. Bueno, fíjense, Europa, su presupuesto público, buena parte va para estas armas que mencionaba nuestra entrevistada de hoy. El Producto Bruto más importante de los Estados Unidos tiene que ver con la guerra. Por lo tanto, nos decía nuestra entrevistada en el arranque, Estados Unidos no busca la paz, busca que haya conflictos permanentemente, pero esto no es ni siquiera ideológico, es una cuestión de razonabilidad. Si vos vendés armas, ¿por qué propiciarías la paz? No, tal cual, se nutren de la violencia, es el negocio. Generan los conflictos para vender armas, pero exacto. Digo, esto, qué suerte que lo diga alguien con tamaña autoridad, ¿no? Con gran autoridad, con los estudios que contamos antes. Menara Guisardi, podrían googlearla, porque esto no es una charla de café, ¿no? Esto tiene que ver con los datos y la razón que debiéramos abrigar, ¿no? Y la cifra que dio me impresionó muchísimo respecto de si se dejara de invertir en esto, de gastar, de tirar la plata en esto, se acabaría, dijo,
con el hambre en Sudáfrica. Es muy tremendo, ¿no? Ojalá no estén naturalizando del otro lado, porque es fácil decir, bueno, pero sin la industria armamentista, ¿cuánta gente se queda sin trabajo? No seamos simplistas con estas cosas, porque va la vida de las personas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.